¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Ya tenemos un excelente programa. Estará con nosotros el doctor Martín Santibáñez, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola, para comentarnos sobre el tema de la secesión de Cataluña en España y qué consecuencias tiene en nuestro país. ¿Cuáles son los paralelos de ese caso internacional de división de un país con nuestro país y sus políticas culturales? Vamos a una pausa y regresamos después de estos cortes comerciales. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el doctor Martín Santibáñez. Él es decano de la Universidad San Ignacio de Loyola, decano de Derecho y Relaciones Internacionales. Encantado de volver a tenerte en el programa. Igualmente. Martín. Muchas gracias, Ricardo. Había pensado hacerte una entrevista de la coyuntura nacional, pero la verdad, teniéndote aquí, voy a aprovechar para hacerte otro tipo de entrevista de la coyuntura internacional, sobre todo lo que está pasando en España. Tú has vivido mucho tiempo en España, has estudiado mucho tiempo en España. Bueno, hoy radicas y eres un brillante decano de la Universidad San Ignacio de Loyola, pero quisiera que nos cuentes qué está pasando en España con el problema de Cataluña. ¿Cómo se ha llegado a esta situación de secesión, de golpe de Estado? Así por lo menos lo entiendo yo. ¿Quiénes son los responsables? ¿De dónde viene? No sé si nos podrías contar más o menos la historia de esta triste, digamos, situación que está viviendo España. Bueno, muchas gracias. Nos duele España, ¿no? España duele profundamente a los latinoamericanos por todo lo que representa históricamente y sobre todo porque se trata de la crónica de una secesión anunciada. Yo efectivamente llegué a vivir a España el año 2002 y estuve en España hasta el año 2013, 11 años, ¿no? 11 años viviendo en España. Y en todos estos años me vinculé al mundo educativo. Fui a estudiar y efectivamente estudié el doctorado, estudié los másteres. Trabajé en una universidad, en la Universidad de Navarra, y viví muy de cerca el ambiente nacionalista de algunas regiones, el ambiente profundamente nacionalista de ciertas regiones españolas como son el País Vasco, Euskadi, Navarra y Cataluña, ¿no? Mientras que Navarra no se concibe todavía como una región independiente y lo que busca es la unidad de España, el proceso ha sido totalmente distinto en el País Vasco y en Cataluña, en donde una minoría, pero realmente minoría, en los últimos 30 años, en los últimos 40 años después del fin del franquismo, aferrándose a una serie de pactos, los pactos de la Moncloa y a un nuevo marco constitucional, desarrolla un Estado autonómico que favorece el crecimiento del independentismo en estas dos regiones, en Euskadi y en Cataluña. ¿Por qué? Y eso es lo que creo que tendríamos que analizar los latinoamericanos y particularmente los peruanos. Porque la educación tuvo muchísimo que ver con lo que estamos viendo en la actualidad, que está sucediendo en Cataluña y en Euskadi, ¿no? El Estado central le dio la potestad de formar educativamente al nuevo ciudadano de estas regiones. Entonces, estas minorías, ¿qué hicieron? Infiltraron la educación. Eran minorías, estamos hablando de 10%, 12% de un nacionalismo duro, independentista. Y como se dieron cuenta que era imposible voltear la situación electoralmente, dijeron, esta es una larga marcha hacia la independencia y el primer paso, el paso definitivo es infiltrar la educación. Entonces, como los estados autonómicos, en Euskadi y en Cataluña, tenían la capacidad de delinear cuál era la estrategia y la política educativa para sus regiones, infiltraron la educación. ¿Y eso a raíz de qué? Porque muchos consideran al difunto Duque del Suárez
que fue el gran arquitecto de la transición española, Adolfo Suárez en ese momento, pues como uno de los constructores de la España moderna, de la España posfranquista, habiendo sido él secretario general del movimiento de Franco, y muchos ahora lo acusan de que él dio autonomía, o sea, dio más allá de lo que realmente pedían en ese momento, en el año 78, ¿no es cierto?, determinadas regiones. Les dio prácticamente todo. Entonces, como tú dices, educación, del delineamiento de las políticas educativas, luego vinieron ya inclusive fuerzas de seguridad propias el concierto económico, una serie de prerrogativas que efectivamente ellos no tenían durante el franquismo, pero fueron no solo otorgadas, sino que fueron financiadas por el Estado central. Por el Estado. Claro, ¿no? Ahora, el objetivo de estas autonomías era digamos, hay un dicho que dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, lo que pasó ahí parece ser que luego de la ruptura con Franco, ¿no es cierto?, que los tenía evidentemente controlados porque era una dictadura, dijeron, bueno, para integrarlos, qué mejor que darles todo, sí, darles, digamos, una serie de libertades, toda la autonomía que tienen ahora, y ha resultado al revés. En vez de la integración, ha resultado la desintegración. Sí, yo llegué, como te decía, en el 2002 y ya se empezaba el batiburrillo de se rompe España. Se rompe, porque ese 10-12% de independentistas en cada una de estas regiones empezó a crecer, porque el proceso educativo, al colegio al que tú ibas en el País Vasco o en Cataluña, era un colegio que había creado una historia pseudonacional, una historia regional en donde te repetían que el País Vasco y Cataluña eran regiones totalmente independientes de la historia española y que merecían la independencia. Y si tú eres un niño de 3, 4, 5 años que durante 10 años tiene esa formación histórica y también una formación lingüística, en donde para estudiar en un colegio en el País Vasco o en Cataluña, la mayor parte de la educación pública financiada con el impuesto de todos los españoles, tiene que fomentar el uso de un idioma sobre otro, que no es el español, sino el euskera o el catalán. Entonces tú en una generación, en 2 generaciones tienes 2 generaciones nuevas de independentistas. O sea, no es que el Ministerio de Educación, que está en Madrid, fije las políticas educativas digamos, ¿cómo se llama?, del País Vasco o de Cataluña, sino que ya no tiene injerencia ahí. No en el ámbito lingüístico y de la historia de las regiones. Entonces tú lo que tienes es... Y te pueden contar cualquier historia. Y esto me parecía alucinante, porque basta emplear el sentido común para darte cuenta de que si tú le das al independentismo el control de la educación pública, en 20 o 30 años, tú vas a tener esa región llena de gente independentista. Y eso es lo que ha sucedido. Cuando el independentismo infiltra la educación pública en el País Vasco y en Cataluña, tenían un margen de 10-12% de personas que creían que sus regiones tenían que convertirse en países independientes, en estados nacionales. Pero en la actualidad ese porcentaje ha crecido bastante. Y eso es lo que vemos en Cataluña. Obviamente, si de los colegios van saliendo por supuesto, generaciones, como dices tú, hay 2 generaciones o 3 generaciones de escolares que ahora ya son adultos, que pueden votar con el chip en la cabeza de que el País Vasco es un país y que Cataluña es otro país y que el idioma catalán o el idioma euskera son idiomas totalmente distintos, que lo ve en el caso del euskera, por supuesto, pero que eso implica una tradición rupturista con España. Entonces no es la crónica de un secesionismo anunciado. Los que le entregaron las competencias educativas a Cataluña y al País Vasco son los responsables políticos de lo que está sucediendo. Esos? Los padres de la transición. Suárez, claro, Carrillo, claro. Y digamos todos los patriarcas que ahora son adorados. Y muchos otros les dijeron a ellos, a los que son los prohombres de la transición española, cuidado con lo que están haciendo. Eso es lo que estaba leyendo, que les advirtieron. Tengan mucho cuidado. Pero ellos decían que al contrario, que eso los iba a integrar. A unir, que eso iba a lograr crear un Estado central con diferencias. Los 11 años que yo viví, la discusión fue entre la derecha del Partido Popular, que decía esto se está yendo de las manos, y
hubo un cambio, ¿no? El discurso de Aznar era un discurso centralista, unitario, de una derecha clásica, ¿no? Pero el discurso de Rajoy ha sido muy distinto, ha sido una derecha liberal, mucho más liberal, ahora ¿no? Claro, le ha estallado en las es. consecuencias. Y la izquierda que jugó con los independentismos, o sea, una izquierda que dijo, bueno, hay que darles la plena autonomía. Ahora me extraña con cierta sonrisa ver a Felipe González, a Bambi, como le decían a Rodríguez Zapatero, por supuesto, decir, no, la unidad de España tiene que preservarse, es el autor cuando ellos les han dado precisamente, y aumentado una serie de autonomías. No, Rodríguez Zapatero, un presidente del PSOE de izquierdas, que gobernó 8 años en España, él es el autor de esa infeliz frase que dice que la nación es un concepto discutido y discutible, ¿no? O sea, si tú tienes al presidente de un país que pone en tela de duda el marco constitucional de tu propio país, entonces un independentista, ¿cómo reacciona ante la debilidad? Una cosa es que un ciudadano pueda, en su libertad de expresión, tener la opinión X, pero un jefe de Estado debe mantener, o sea, la obligación de un jefe de Estado es mantener lo que se le entregó. O sea, se le entregó a España completa, tiene que entregarla a él cuando se vaya completa. O sea, él no puede, digamos, de alguna manera meter la cuña de la división, porque entonces, ¿qué clase de jefe de Estado es? Nos duele España. Jefe de gobierno, en este caso sería. Jefe de gobierno. Nos duele España y lo que tenemos que hacer es aprender de esta lección. Eso es lo que te quería preguntar. Porque por eso iba primero por España y ahora el Perú. Hay una serie de políticas generalmente, digamos, auspiciadas desde el Ministerio de Cultura. Yo inclusive he escrito un artículo cuando se promulgó una ley de lenguas originarias, que fue muy criticado, inclusive hubo congresistas que decían que cómo podía ser posible que alguien que trabaja en el Congreso tenga una opinión en contra de las lenguas originarias, cosa que es totalmente falso. Yo no tengo ninguna opinión en contra de las lenguas originarias. Lo que sí me parecía, por lo menos debatible, o para debatir, es que empiece a suceder lo que pasó en España. Es decir, la idea es que donde hay lenguas originarias, ¿no es cierto?, según el Ministerio de Cultura, se vaya creando una política, ¿no es cierto?, a raíz de esas lenguas, en servicios en lenguas originarias, educación en lenguas originarias. Entonces, es lo mismo eso va generando en el tiempo un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, de secesión. Hay que decirlo con todas sus letras. Pero no solo lo debes de creer, sino que también puedes invocar la evidencia. La invoqué, la de Cataluña. Sí, pero evidencia, me dijeron que no era lo mismo. No, por favor. La evidencia histórico-política de lo que sucede en varias regiones europeas y en concreto en la madre patria, ¿no? Si nosotros entregamos la educación a una ideología, a personas que tienen ideologías sectarias, que tienen ideologías que de por sí buscan la división, el enfrentamiento, la lucha de clases, lo que vamos a tener como resultado es una generación de alumnos, una nueva generación, una juventud peruana que va a invocar la división, la secesión, la lucha de clases y la destrucción de la unidad nacional. Eso lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia y en el caso peruano es por eso que la gran lección que tenemos que tomar los que estamos dentro de la academia, en los medios de comunicación, en la política, en la empresa, es que todo lo que una al Perú es positivo. Todo lo que desuna al Perú hay que combatirlo, sin ningún tipo de complejos o miedos. La unidad mantiene la categoría existencial de una nación. El Perú tiene que prevalecer y tiene que continuar como realidad histórico-política. La desunión, la lucha de clases, el independentismo, la división entre peruanos por motivos ideológicos es perjudicial para nuestra sociedad. El día domingo se ha realizado un censo que ha sido, por lo visto, un despelote, disculpen la palabra a los amigos que nos están escuchando, no solamente por casos ya de delitos, sino porque ha sido mal organizado. Tan es así que el jefe del INEI ha tenido que renunciar el día de ayer. Pero había una pregunta que ha sido pues, proceso de un gran debate y que ha sido también defendida por el Ministerio de Cultura, que es el que la ha puesto, la pregunta 25. Era la etnia.
¿no? De acuerdo a tus ancestros, a tus costumbres, a qué clase de etnia te identificas. Y la idea que he escuchado tanto del ministro de Cultura como de su asesora, no recuerdo en este momento quién es que eso permitirá identificar, primero reforzará la identidad nacional de un país pluricultural, eso es lo primero que se dice. Pero lo segundo es que, digamos, permitirá hacer políticas de Estado focalizadas, identificando a esas etnias, ¿no es cierto?, que ellos consideran que no son razas, sino son culturas. Lo primero que yo te pregunto a ti es si la palabra etnia tiene algo que ver con cultura o es algo racial. Bueno, esta es una discusión académica interesante, ¿no? En principio, la mayor parte de la literatura en sociología y en etnografía defenderían la idea de que una etnia es algo que está vinculado a la cultura, ¿no? Pero yo creo que en el Perú lo natural, si es que el censo arroja algún tipo de resultados medianamente confiables, es que la mayor parte del país se identifique con una cultura mestiza y con una raza mestiza, ¿no? Para usar con propiedad los términos, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que somos. Somos un país mestizo, Víctor Andrés Belaúnde lo dijo claramente, somos una síntesis viviente de muchas culturas, y mira cuál es la distinción. Es muy distinto hablar de una síntesis, de un melting pot, dirían los americanos, ¿no? De una síntesis, de una mezcla real, cultural, hablar de pluriculturalismo, que son muchas culturitas que están unas al lado de otro. Pero sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de argamasa y unión, ¿no? Exacto. Claro. Y eso es ¿Qué lo que... nos une a nosotros, Ricardo? El idioma. El idioma, eso es lo que yo digo. La raza no nos une, no, pero el idioma sí, ¿no? El idioma. ¿Qué nos une? La religión. Nos une la religión. O sea, por eso es que esta discusión que ahora se pretende volver a llevar a cabo, y me parece muy bien, con vistas al bicentenario, es una discusión del centenario. El centenario, los de la generación del centenario y los de la generación del 900 llevaron a cabo esta discusión. ¿Qué somos? Somos un país en donde conviven muchas culturas, somos un país en donde esas culturas conviven pero también pueden enfrentarse unas a otras, o somos un país que tiene que apostar por un proyecto totalmente mestizo. El gran aporte de los arielistas, de Víctor Andrés Belaúnde, de Ribagüero, de Haya de la Torre, después de que reflexiona años después y abandona su inicial indigenismo, ¿no? Que es una cultura sobre otras, ¿no? Es rescatar la idea de que el Perú tiene un destino y un origen mestizo, que tenemos que construir una sociedad mestiza en donde muchas culturas se sinteticen para crear la peruanidad. Y la peruanidad es algo, una mezcla, un mestizaje de muchas culturas que están unidas por dos grandes argamasas: el idioma castellano y la religión católica. Ahora, lo que dicen los críticos de esto, básicamente que están en el Ministerio de Cultura, es que eso es una imposición, ¿no es cierto? Es una imposición, además etnocentrista, de alguna manera que invisibiliza a 50 y pico lenguas originarias y culturas originarias, y que evidentemente eso es parte de lo que se entiende como un imperialismo, una colonización, etc. Entonces que evidentemente lo que ellos están haciendo es, al contrario, visibilizando lo que nadie quiere ver, porque durante 200 años o durante 500 años ha habido pues una explotación, ha habido la imposición de una cultura sobre otra, y que recién ahora se está rescatando y se está integrando, dándole, por ejemplo, esta ley de lenguas originarias, y que después los servicios sean en esas mismas lenguas, y ellos, digamos, tengan también autoridad como para tener su propia materia educativa y una serie de cosas, que básicamente es el caso español digamos, que hemos estado comentando al principio. Sí, en el fondo hemos pasado de una lucha de clases económicas a una nueva idea que es una lucha de culturas, ¿no? Entre supuestas culturas subyugadas y culturas hegemónicas, ¿no? Lo cierto es que el mestizaje en el Perú no es un proceso que haya sido impuesto por el Estado, ni tampoco por la monarquía española o por la República.
y el Estado demoliberal que tenemos en la actualidad. Es un proceso que ha sido llevado a cabo lentamente, que ha sido cocido a fuego lento durante 500 años, ¿no? Es el encuentro de dos culturas a la cual se han ido incorporando varias culturas, enriqueciendo esa mezcla, y que por ósmosis, por un desarrollo cultural muy lento, han ido creando la peruanidad, ¿no? Muy bien. Si ahora lo que ¿Tú crees que esa peruanidad hoy, con estas políticas, están en entredicho? Yo creo que sí. Yo creo que esa peruanidad que durante 500 años se ha creado por ósmosis, ahora ciertos proyectos políticos pretenden crear un nuevo modelo de peruanidad, que parte minoritariamente, ¿no? Dice, yo soy una minoría, pero mi modelo de peruanidad, a ti mayoría, te lo quiero imponer a través de políticas del Estado, ¿no? Eso está sucediendo en muchos lugares del mundo, no nos engañemos. Sí, Y ante eso hay una reacción. En Polonia hay una reacción ante la imposición de minorías que quieren imponer a la mayor parte de la sociedad un modo de vida, ¿no? Entonces hay reacciones. En Estados Unidos, Trump es una reacción a una serie de intentos culturales también de imponer una hegemonía de pensamiento políticamente correcto. Es una reacción, ¿no? Entonces, ¿esto es bueno para el Perú? Desde el nivel de la discusión, creo que sí. Creo que cada 100 años es bueno que el país se ponga a pensar acerca de cuál es su identidad. Estamos a puertas del bicentenario. Encender la luz de la identidad nacional es algo favorable, siempre y cuando la conclusión sea que tenemos que buscar la unidad, no la separación. No la desintegración. Claro, no la desintegración, ¿no? Todos saben, todos aquellos que han administrado algo en su vida, que lo bueno es crecer, no separarse desde el punto de vista político, jurídico y económico, ¿no? El derecho es un instrumento de integración, no de separación. Lo mismo, la economía lo que busca es maximizar las ganancias en un mercado más grande, ¿no? Lo mismo la política y la historia, ¿no? Yo recuerdo hace poco una columna de Marcos Cifuentes, que vive en España, a favor de una serie de, digamos, de, no sé si de la independencia catalana, pero él lo que decía era, para el Perú, que el censo tenía por virtud, efectivamente, identificar todas estas culturas y lenguas que desde Lima son desdeñadas o son desconocidas o a nadie le interesa, con el fin, no solamente pues de, digamos, de que los servicios se brinden en el lenguaje, digamos, originario, ¿no es cierto? La educación también, sino que además, y eso fue lo que más, digamos, me llamó la atención de ese artículo, es reconocer también que tienen una serie de instituciones políticas propias. Entonces, claro, de ahí hay un salto nomás a, digamos, mi particular manera de hacer justicia, mi particular manera de, digamos, de legislar o de elegir o lo que sea, independientemente de la Constitución, que es la Constitución Nacional que nos rige a todos. Entonces, ¿ese peligro te parece baladí? ¿Te parece que yo estoy exagerando? No, en absoluto. A mí me parece que es un peligro real y me parece que es además un discurso que puede subyugar a cierto tipo de personas, ¿no? A personas muy ideologizadas o a personas que no están seguras de su identidad, los subyuga, ¿no? Y es lo que ha pasado en Europa. En Europa hemos dado un paso más, se ha dado un paso más de la Europa de las naciones a la Europa de las regiones. Pero esto lo tenemos que analizar en clave de poder. ¿Cuál es el poder real de Europa en el mundo actual? Es un poder económico, es un gran poder cultural, un soft power, se le llama en ciencia política, ¿no? Es un gran poder cultural, pero es un poder cultural que está desvaneciéndose poco a poco. Y es un poder político y económico que también está viéndose ralentizado por estos cambios y por esta inercia de la secesión. Aquí la cuestión es, o unes o divides. Me parece que si hemos hecho muy poco en 200 años de vida republicana, juntos, pegados, más o menos, a través de este mestizaje y de esta peruanidad adolescente todavía, mucho menos vamos a hacer si empezamos a dividirnos, porque entonces ya no tendríamos un Perú adolescente, sino una serie de reinos destruidos y divididos que poco pueden hacer ante gente que sí quiere estar unida, como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, ¿no? En donde este tipo de discusiones no se han llegado a dar, ¿no? Entonces, es importante
que analicemos, que nos demos cuenta de que toda idea tiene una consecuencia. Y a veces pueden ser malas. En el caso de la secesión, el independentismo y esta ansia egoísta de construir al margen de los demás, por supuesto que tiene una consecuencia mala, ¿no? Y hay que decírselo con todas sus letras a los jóvenes peruanos, que son los que pueden dejarse influenciar por este tipo de procesos, ¿no? Ok, Martín Santibáñez, lamentablemente el tiempo es tirano en la televisión, tenemos muy poco. Encantado. Ha sido un placer tenerte Muchas en el gracias, programa. Ricardo. Tus Espero órdenes. que los televidentes del canal del Congreso hayan tomado nota de esta conversación. Cada uno, por supuesto, sacará sus propias opiniones. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado en nuestras redes sociales. Y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.